como ustedes van a ver, ahora sí se toma en cuenta al sistema de transmisión, ¿ya? Se toma en cuenta el sistema de transmisión y en este sistema de transmisión, entonces suponemos de que sí existen pérdidas, ¿no? Aquí en el sistema de transmisión sí existen pérdidas. Por lo tanto, lo que genera cada máquina va a depender mucho de dónde está ubicado en el sistema. Entonces, podría haber una máquina que, por ejemplo, es muy barata, pero que está muy lejos en la red. Entonces, al generar mucha potencia, esta máquina va a generar más pérdidas. ¿Y las pérdidas cómo se cumplen? Generando más potencia. Entonces, el costo sube, ¿no? Por ese motivo, es muy importante ahora, en la ecuación que tenemos aquí visto, en la ecuación de balance ahora aparecen las pérdidas, ¿no? Y la ecuación de desigualdad, que las potencias de cada máquina estén entre su máximo y su mínimo. ¿De acuerdo? Este tema del despacho económico multinodal con pérdidas ya es una solución no lineal. ¿Por qué? Porque las pérdidas ya son funciones cuadráticas. Entonces, ya no puedo resolver, como hace un momento, por el sistema lineal. Y esto que les voy a decir es bien importante, ¿sí? Cuando les dé un despacho económico, y este despacho económico es sin pérdidas, entonces lo que tenemos que hacer es resolver de la forma más sencilla. ¿Cuál es más sencillo? ¿Usar la solución de ecuaciones, sistema lineal, o el método iterativo del gradiente? ¿Cuál sería el más facilito? Cuando es sin pérdidas. El lineal. Lineal. En cambio, entonces en ese caso, yo resuelvo por lineal porque es lineal, no hay pérdidas en el sistema. En cambio, cuando tenga que resolver un despacho económico con pérdidas, ahora sí voy a utilizar el método del gradiente. Porque no hay otra forma de resolver, es un sistema no lineal. ¿Sí? ¿Eso queda claro? A ver, ¿le puedo preguntar a alguien si no me responde alguien antes? A ver, por ejemplo, alguien que parece dormido, a ver, ya. A un tocayo le vamos a preguntar a Oscar Fernando Paz. ¿Qué diría él cuando si se le da una solución donde les digo, calculen el despacho económico sin pérdidas, qué método utilizarías para resolver? ¿Alguien que quiera ayudar? Hola, hola. Por el método lineal, Inge. Por el método lineal, perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la solución del problema con el despacho económico con pérdidas. Lo primero que hacemos es crear la función de Lagrange, como hicimos para el caso sin pérdidas, solo que esta vez en la ecuación, esta es la ecuación de balance, que dice la carga más las pérdidas es igual a la sumatoria de generación. Como está igualado a cero, este término se viene al primer bien, ¿no? Entonces ahora vamos a derivar la función de Lagrange con respecto a la potencia y la vamos a igualar a cero. Entonces al derivar, aquí va a ser la derivada de f con respecto a p,
más la derivada de PC es 0, más la derivada de las pérdidas con respecto a PI, ¿correcto? Menos la derivada de P con respecto a P es 1. Entonces, este 1 de aquí. Por lo tanto, la ecuación de coordinación ahora tiene incorporada este término, la derivada de las pérdidas con respecto a la generación. Muy bien, entonces en el método de solución iterativo partimos otra vez con un valor de lambda, ¿sí? Y con este valor de lambda vamos a calcular el valor de la potencia que genera cada máquina y luego, claro, el costo de operación de cada máquina. Entonces el sistema de ecuaciones que se presenta es este, ¿no? Si las pérdidas fueran 0, este término desaparece y queda lo que hemos aprendido en lo que hemos hecho ejercicio también. ¿Está bien? Entonces, ¿qué implica esta solución? Entonces, lo que vamos a tratar de explicar ahora, ¿qué significa este término? Entonces, este término de acá, la derivada de PL sobre delta PI, se llama pérdidas incrementales de transmisión. El término 1 menos las pérdidas incrementales se llama factor de nodo. El factor de nodo también es conocido como factor de pérdidas. El inverso del factor de nodo se llama el factor de penalización, ¿ya? Entonces, en esta ecuación de acá, en la anterior, les voy a mostrar, en esta de aquí. Si yo, por ejemplo, despejara lambda, lambda sería igual a 1 sobre 1 menos dPL sobre delta PI por dF y en dPI. ¿Está bien? Entonces, a este valor del costo incremental le está afectando todo este término. ¿Y qué le hemos llamado a todo este término? A ese término le hemos llamado el factor de penalización. ¿Está bien? Entonces, otra vez lo voy a escribir aquí a esa ecuación y voy a decir el lambda es igual a 1 sobre 1 menos dPL sobre dPI por derivada de F con dPI. O lo que es lo mismo, el factor de penalización por dF en dPI. ¿Está bien? ¿Para qué significa eso? Significa que al costo incremental ahora le está penalizando el factor de penalización, le está multiplicando el factor de penalización. ¿Cuándo va a ser más alto este lambda o el costo incremental? ¿Cuándo va a ser? Cuando este factor de penalización sea mayor que 1. O sea, la máquina, ¿qué estaría entendiendo? Estaría entendiendo que si la máquina está lejos en el sistema y al generar más potencia produce pérdidas, estaría haciendo que la máquina se vea más cara. ¿Sí? Y si la máquina se ve más cara, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reducir su potencia. ¿Para qué? Para disminuir las
las pérdidas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se trata de explicar aquí en la gráfica. Al centro es el caso sin pérdidas. ¿Ya? Y si la máquina tiene un factor de penalización mayor que 1, entonces la máquina va a verse como si fuera más cara. Su costo incremental va a ser más alto y por lo tanto la máquina va a generar menos potencia. En el otro caso, si por ejemplo la máquina, aumentando su potencia, hace que se reduzcan las pérdidas, se va a ver más barata y esa máquina va a generar más potencia. ¿Se entiende el concepto? Más o menos. Entonces aquí voy a tratar de demostrar eso en un sistemita pequeñito. Entonces, supongamos que aquí tenemos una línea, aquí tenemos una generación, aquí tenemos una carga. Entonces este va a ser G1 y este va a ser G2. ¿Ya? Entonces la máquina G1 tiene que transportar potencia a través de la red, ¿correcto? En cambio la máquina 2 está directamente con la carga. Por lo tanto, las pérdidas van a tener que ver con un coeficiente de 1,1 por P1 al cuadrado. Entonces la derivada de este va a ser dPl en dP1 es igual a 2 B11 P1. Entonces solo la máquina 1 tiene un efecto sobre las pérdidas. Por lo tanto, cuando yo vea el lambda, voy a ver 1 sobre 1 menos dPl dP1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, decíamos, ese es el factor de penalización 1 por dF1 sobre dP1. ¿Cómo será el factor de penalización para esta máquina? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será mayor o menor que 1? Mayor. ¿Y cuánto será el dPl dP2? ¿Cuánto sería el dPl sobre dP2? Inge sería 0 porque como está dentro de la misma barra no tendría pérdidas en esa barra. Exactamente. ¿No ve? Entonces la única que va a producir pérdidas es la máquina 1. Entonces, imagínense, me voy a inventar otra cosa y voy a decir que este es el costo medio de la máquina 1 y este es el costo medio de la máquina 2. Y resulta que F1 medio es menor que F2 medio. Si fuera así, ¿cuál de las máquinas trataría de generar más potencia? ¿La que tiene mayor costo medio o la que tiene menor costo medio? Hola, hola. La que tiene menor costo medio, Inge. O sea, va a tratar de generar más potencia P1, ¿no ve? Sí, Inge. Pero como tiene que transportar toda esa potencia de P1, y aquí por el efecto del factor de penalización, estamos viendo que la máquina
se va a ver ahora un poco más cara. ¿Por qué? Porque esta máquina, al transportar su potencia, va a generar pérdidas. Entonces, el factor de penalización de esta máquina es mayor que 1. Y este costo se va a ver aumentado. Entonces, como esta máquina, por efecto de las pérdidas, se va a ver más cara, entonces esta máquina va a reducir un poco su potencia. A ver. A ver. Esta máquina va a reducir su potencia y esta otra máquina va a aumentar su potencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta, al generar más potencia, produce pérdidas. Entonces, para evitar de generar esas pérdidas en demasía, va a disminuir su generación, por lo tanto, esta otra va a aumentar. ¿Cuánto reduce? Es lo que tiene que aumentar esta máquina. Y de la solución de las ecuaciones, claro, sale ese valor de cuánto debo reducir esto para lograr un equilibrio adecuado para un mínimo costo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Hola, hola. Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, eso es lo que tratamos de decir aquí en esta grafiquita. Aquellas máquinas que tienen o más bien, que las pérdidas en el sistema debo tomar en cuenta y le van a afectar al costo incremental de la máquina. Aquellas que generan más pérdidas tienen un factor de penalización mayor, y aquellas máquinas que al generar tienen menor, como el caso anterior, la 2, se la ve más barata, va a aumentar su generación. ¿Bien? Okay. Entonces, dicho eso, hace un momentito hablábamos aquí de una matriz B11, ¿no? Es un coeficiente de una matriz. Entonces, eso vamos a explicar. Y tiene su origen más o menos en lo que se llama la fórmula de Cron. Esta formulita, digamos, ahora ya no tiene sentido calcularla porque ahora tenemos computadoras que calculan flujo de potencia muy rápido, que se calculan las pérdidas muy rápidamente, pero esta fórmula tiene su origen en 1940 más o menos, cuando en la ciudad había una sola computadora y las empresas hacían fila para poder correr un flujo de potencia. Entonces a alguien se le ocurrió determinar lo que se llama la matriz de pérdidas, o matriz B también se llama, y conociendo esa matriz que tiene que ver con la ubicación del generador en la red de transmisión, entonces, conociendo la potencia de las máquinas, conociendo la matriz, entonces yo podía calcular las pérdidas, ¿ya? Entonces, P, con una barrita abajo, es un vector de las potencias de salida de cada máquina. B es una matriz cuadrada de pérdidas, que tiene la misma dimensión del vector P. B sub 0 es un vector que tiene la misma dimensión, y B sub 0, 0 es una constante. Entonces, esta ecuación matricial se puede convertir en una expresión de doble sumatoria, ¿no? Y ¿cuál es la idea de esto? Es plantear didácticamente simplemente el problema, ya para entender. Después esto, como les digo, ya un programa de flujo de potencia ya lo calcula. Entonces, si suponemos que este coeficiente B00 y este B sub 0 son igual a 0, entonces queda una expresión simplificada. Es PL igual al doble producto de PI, BI, J, PJ, ¿no? En el fondo es simplemente la ecuación que había escrito hace un momento.
B11, P1 cuadrado, ¿no? B111 es el elemento de la matriz o de la diagonal principal que tiene que ver con la máquina 1, ¿no? Más B22 por P2 cuadrado, etc., ¿no? Entonces son los elementos en la matriz de la diagonal principal de la matriz B. Entonces, aquí, por ejemplo, si tuviera 3 máquinas, entonces si tuviera 3 maquinitas, permítame un segundito. Si tuviera 3 maquinitas, aquí sería PL igual a B11, B1 cuadrado más B22, B2 cuadrado más B33 por B3 cuadrado, ¿sí? Esta expresión de aquí abajo, esta de aquí, simplemente quiere decir, es el producto de B11, P1 cuadrado, más B22, P2 cuadrado, más P3, P3 cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la mejor forma de entender, sin duda, es a través de un ejemplo. En el texto está toda la reducción, la deducción matemática para calcular la expresión de las pérdidas. Y aquí vamos a ver simplemente el diagrama unifilar. En el diagrama unifilar vamos a ver el proceso del despacho económico con pérdidas. Por lo mismo, se comienza con un lambda, un delta P, y hemos dicho que el delta P no nos conviene que sea 0,1, sino nos conviene que el delta P sea ¿cuánto? ¿Cuánto sería el delta P? 0.01. Exactamente. Que el delta P al menos sea una centésima, ¿sí? Entonces, conociendo esos valores de la carga, las funciones, la ecuación de pérdidas, lambda y la tolerancia, entonces voy a empezar a calcular las potencias de salida de cada máquina. Y si se fijan, ahora en la expresión de la potencia aparece un término B, ¿no? Aparece un término B. Y ese B antes no aparecía, ¿no? ¿Se acuerdan? O aparecía siempre. Aparecía siempre, ¿no? Pero aparecía B siempre. Y lo que más bien quiero decirles es que aparecía, aquí lo voy a pintar, es este B11. Este es el que no aparecía. Este término. Entonces, ese es el efecto de las pérdidas. Por lo tanto, ¿qué necesito conocer? En la ecuación de pérdidas necesito conocer el B11. Y eso habíamos dicho a través de la fórmula de las pérdidas, ¿no? Que era PL, B11, P1 cuadrado más B22, P2 cuadrado más B33, P3 cuadrado, ¿no? Entonces este B y I va a ser igual a B11, va a ser igual a B22 o B33 cuando corresponda, ¿ya? Entonces, una vez que conozco las potencias,
Estoy en la primera iteración. Voy a calcular las pérdidas. Y como es la primera iteración, va a dar cualquier cosa en las potencias, no importa. Con eso voy a calcular el delta P. Y el delta P también va a dar un valor muy grande, muy absurdo, qué sé yo, no importa, primera iteración. ¿El delta P es menor a 0,01? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular un nuevo delta K. Con este nuevo delta K, entonces voy a calcular un nuevo lambda. Entonces ya en la segunda iteración otra vez calculo las potencias, calculo las pérdidas y calculo el delta P. Y aquí, entonces voy a ver qué máquina está por encima o debajo de su capacidad. Pero aquí ya está influyendo las pérdidas, eso es muy importante. ¿Está bien? Y seguramente voy a aplicar Cantaker en algún momento en esta parte, ¿no? Y en la segunda iteración. Y fíjense que cuando haga la segunda iteración voy a suponer que cuando hacemos, digamos, la ecuación de, voy a escribir acá otra vez, cuando hacemos la ecuación de balance es P1 más P2 más P3, ¿a cuánto sería? Más PL, ¿no? Menos la sumatoria de la generación, eso es igual a delta P. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, y este P1, ¿a qué es igual? P1 es igual a, y es una expresión un poquito más larga, ¿no? P1 es igual, por ejemplo, a lambda menos B sobre 2 veces C1 más lambda B11, ¿correcto? B2 va a ser lambda menos B2 sobre 2 veces por C2, etc. Y al aplicar Cantaker, entonces uno de estos términos, cuando haya limitado, tengo que reemplazarlo por el valor de la potencia máxima, como hemos hecho en el anterior ejercicio. ¿Sí? ¿Ahí tienen alguna consulta? Muy bien. Entonces seguimos. Y ahora vamos a resolver despacho económico con pérdidas. Primero calculamos un despacho sin pérdidas. ¿Qué método van a usar el despacho sin pérdidas? El de gradiente, Inge. Para el despacho sin pérdidas, Sí. El de lineal, Inge. El lineal. el lineal van a usar, ¿no ve? Porque es sin pérdidas. Para el despacho con pérdidas van a usar el gradiente. ¿Por qué hemos aprendido el gradiente sin pérdidas? Porque la formulación es más sencillita, han practicado cómo hacerlo, solo que ahora le tienen que incorporar el concepto de las pérdidas, nada más. ¿Está bien? Entonces tenemos este sistema con las tres máquinas. Aquí tengo la función calor, el costo de combustible de cada uno de ellos, potencia mínima, potencia máxima. Y esta es la ecuación de las pérdidas. A simple vista, yo podría reconocer en esta ecuación cuál de las máquinas podría producir más pérdidas. ¿Cómo podría reconocer eso? Lo que me va a permitir reconocer es el coeficiente. El coeficiente que tiene valor más, el coeficiente más grande, hace la máquina que al generar potencia va a producir más pérdidas, ¿no? Aquí tengo 3 ceros, aquí tengo 3 ceros, aquí tengo 2 ceros. Este coeficiente es más grande. Entonces, la máquina que va a pesar para producir más pérdidas es la máquina 3.
Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es aplicar este diagrama de flujo para hacer el cálculo de las pérdidas o del despacho económico con pérdidas, ¿correcto? ¿Tienen alguna consulta? Yo lo que les podría sugerir es que traten de elaborar este algoritmo. Bueno, siempre primero hacer a mano es mejor, ¿sí? Porque así ustedes van viendo pasito por paso cómo se calcula, etc. Segundo paso, tratar de generar un algoritmo. Pero el algoritmo, si no sé cómo funciona, entonces no. El algoritmo ya básicamente es el diagrama de flujo, que quiero decir un programa. No se puede elaborar un programita en el Excel, pero si no sé paso a paso cómo funciona calculando manualmente, entonces no hay mucho beneficio, ¿no? Entonces ustedes tendrían que empezar haciendo el cálculo para no sé si aquí pueden ver. Entonces aquí yo tengo a los coeficientes de las máquinas F1, F2, F3. Y ¿cómo voy a calcular cómo voy a calcular las pérdidas? ¿Se acuerdan? Y estos son los coeficientes de la función de pérdidas. Esta es la carga y me doy un valor de lambda 0. Entonces, con este valor de lambda 0, voy a entrar en la ecuación de las pérdidas y voy a calcular P sub L. Conociendo P sub L, entonces tengo el valor de la carga, conozco P sub L. Con el valor de lambda que había comenzado, voy a calcular P1, P2, P3. Voy a hallar esta sumatoria. Y después voy a calcular el nuevo lambda, ¿sí? Entonces tendríamos que comenzar haciendo ese cálculo con pérdidas. Y para la siguiente clase hacen el cálculo y me lo mandan también por el Classroom. ¿Han mandado sus tareas? ¿Sí, no? Hola, hola. Sí. Inge, si no hicimos también como lo acaba de explicar hoy día, como teníamos que haber hecho, podríamos enviarle, o sea, de nuevo, mucho más mejorado. Mucho más mejor. Pueden enviar, no hay problema. La idea justamente es eso, ¿no? O sea, que ustedes vayan. Lo que no pueden enviar de nuevo es su examen, digamos. La tarea no hay problema. Tienen dudas, lo corrigen, lo vuelven a mandar. Pero y en el examen, claro, eso ya no se puede reenviar, ¿no? ¿Está bien? Esto Sí, también habíamos sí. hecho clases, creo, ¿no? Clase presencial. No, Inge, no llegamos a esto. Pero se entiende, ¿no es cierto? La mejor respuesta es cuando he intentado hacerlo. Y al intentar hacer, entonces ahí o surgen las dudas o confirmo lo que hemos conversado ahorita. Entonces, para la siguiente clase resuelven esto y después vamos a comenzar el miércoles el despacho económico hidrotérmico, o sea, con generación térmica y con generación hidroeléctrica. Y con eso terminaríamos el día viernes, estimo, esta parte de la materia. Y
podemos programar para el siguiente viernes nuestro primer examen. Solo que podemos elegir un horario en el que tengamos un poquito más de tiempo. O podemos dar el viernes mismo. Como ahora no voy a la oficina, trabajo acá desde la casa nomás con la oficina. Entonces, mientras ustedes van resolviendo, digamos, unas 2 horas, terminan su examen y me lo envían al Classroom también, ¿ya? Entonces, lo importante es trabajar sistemáticamente, haciendo los ejercicios, porque de esa forma estoy estudiando básicamente, ¿no? Pero si me dejo para el final, ahí sí es un poco más complicado. ¿De acuerdo? Hola. Inge, Sí, dime. una consulta. La tarea esta, la última que dio ahora, ¿es a mano y en Excel también o solo a mano? A mano nomás. Para el Excel les voy a pasar un archivito base para el caso sin pérdidas. Y ustedes lo pueden corregir, digamos, con pérdidas. Pero ahora lo que me interesa es a mano, porque como les decía, es la mejor forma de agarrar sensibilidad de qué implica hacer el cálculo. Ok. Ustedes escanean su tarea cuando lo envían, ¿no? Ahora el celular creo que tiene la forma de escanear eso fácil. O lo mandan en Excel, no he tenido tiempo para revisarlo todavía. Mandando sus tareas. En un documento de Word, fotos de celular he mandado yo, Inge. Ya, está bien, no hay problema. Después si Sí, yo lo he pasado todo a fórmulas directamente en Word. Mucha que es relativo. No tienes que lavar, cocinar en tu casa, seguro. Es que mi letra es pésima, Inge, ¿no? O sea, por más de que le mande fotos, no va a entender. Ya. Entonces, moraleja, los que tienen mala letra tienen que escribir en Word, en Excel, porque si no es difícil. No, mentira. Como les sea más cómodo, van a mandar su tarea. O su examen, en ese caso, van a escribirlo tranquilos en una hoja de papel para el examen, con letra de imprenta, tranquilo, y lo mandan. La mejor forma de que sea claro lo que se escribe es en letra imprenta. Entonces ahí sale perfecto, como en el libro sale. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no se preocupen, el examen es básicamente de lo que hacemos. Sí, dime. Hace rato se entrecortó lo que estaba hablando, Inge. ¿Podría repetir, tal vez, si es posible, cuándo estaríamos dando el primer examen? Por favor. Ahora es 18, ¿no ve? Sí. El 29 daríamos el examen. Gracias, Inge. Hay un calendario que han mandado para los primeros parciales, ¿lo tienen? No sé si nos estamos saliendo del calendario, pero voy a fijarme ahorita. Hay un calendario para primeros parciales, para todo el semestre. A ver si encuentro. Bueno, en todo caso, el miércoles también podemos hablar. Ya voy a tener a la mano el calendario. Muy bien, entonces si no tienen más preguntas, podemos quedar acá y nos vemos el miércoles. Aquí está, acabo de recibir. Les puedo reenviar este programa también. Dice, inicio segundos parciales, los primeros parciales. El 27 de mayo inician los primeros parciales.
nosotros estaríamos dando el 29, o sea, estamos dentro del calendario. Muy bien, entonces aquí quedamos y nos veríamos el día miércoles. ¿Correcto? Muy bien, entonces hasta el miércoles. Hasta luego, Inge.